Hola, soy Unuan Cervantes, psicóloga y psicoterapeuta. Acompáñame en mi podcast Se Pintan Solas para hablar y compartir experiencias de vida, aprendizajes, caídas y levantadas con personas expertas y no tan expertas. Iremos reflexionando y desmitificando esos temas que nos paralizan y aprisionan. Y sí, claro que sí, para aprender a vivir más libremente y en conciencia, cambiando el quisiera hacer por lo voy a hacer. Acompáñame. Hola Jessy, buenos días, bienvenida a Se Pintan Solas. El día de hoy nos acompaña Jessica Lara. Ella es psicóloga, cuenta con una maestría en psicoterapia humanista y pues muchísima experiencia en todo lo que tiene que ver con el tema de género, violencias y acompañamiento a víctimas. Jessy, un gusto que estés aquí el día de hoy. La verdad es un honor para mí y pues, ¿qué más, no? Tú te pintas sola en este tema. Así que bienvenida. Muchas gracias, Alondra, por el espacio, por la invitación. La verdad es que a mí me gusta mucho compartir, me gusta mucho pues el tener como este tipo de espacios donde podamos compartir este tipo de temas y pues gracias por la invitación. Sí, claro, Jessy. Digo, entre más podamos pasar la voz, qué mejor, ¿no? Así es. Jessy, a mí me gustaría el día de hoy que tú nos pudieras compartir, que nos pudieras hablar un poquito y poder entender un poquito de todo el contexto que hay alrededor de la fecha del 25 de noviembre, ¿no? Sabemos que este día se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sin embargo, poco sabemos de los antecedentes. Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras de ello. Sí, generalmente como tú lo dices, pues vemos así como muchas actividades en estos días, se usan pues ciertas leyendas, hablamos acerca de colores, ¿no? Entonces, sí es muy importante tener el contexto real de la fecha, porque eso nos da como, pues ahora sí que nos da la apertura de conocer qué fue lo que sucedió. Entonces, te cuento que desafortunadamente, pues esta fecha se conmemora en relación a un asesinato, ¿no? de unas hermanas. Esto sucede en República Dominicana, más o menos me parece que fue por ahí por el 60. Precisamente ellas era un grupo de mujeres que pertenecían a un colectivo de izquierda y estaban luchando o estaban en contra de la dictadura, ¿no? Que había en ese momento, pues en ese lugar. Entonces, obviamente, pues eran mujeres activistas, mujeres que tenían pues sus ideales, ¿no? Incluso su familia participaba. Ellas eran conocidas como las mariposas, ¿no? Su nombre era Patria, María Teresa y Minerva. Entonces, ellas junto a su familia, pues formaron ciertos colectivos que iban en contra de esta dictadura. Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente cuando tú vas en contra de contracorriente, ¿no? Por así decirlo, pues obviamente te enfrentas a muchas situaciones, a muchos desafíos. Desafortunadamente, pues ellas fueron amenazadas constantemente de muerte y ya en algún momento habían estado, habían sido prisioneras, habían sido torturadas. Sin embargo, lo que sucedió fue que ellas, en una visita que realizaban en ese momento a sus esposos, que estaban también en prisión, pues ellas fueron atacadas pues, digámoslo así, por militares, ¿no? Entonces fueron emboscadas y desafortunadamente fueron asesinadas, fueron torturadas. Y lo que se manejó en base a ese suceso fue que trataron como de fingir un accidente, ¿no? Entonces, obviamente, pues el pueblo de República Dominicana sabía que no había sido pues un accidente como tal, ¿no? Realmente pues ellas ya habían tenido muchas veces amenazas de muerte. Entonces pues esto obviamente conmociona
a toda esa, pues en ese momento a esa sociedad y obviamente esto viene a desatar un montón de, pues digamos, de movimientos, ¿no? Porque lo interesante aquí es que esto despierta como algo, pues, más colectivo, más internacional, ¿no? Ujú. Y aparte, me imagino que despierta muchísima indignidad, o sea, muchísima, pues ese sentimiento de frustración, ¿no? De indignación, pues es la palabra que estaba buscando. ¿Y por qué surge, Jessy, todo esto? Por ejemplo, se le conoce mucho como el Día Naranja, como dices tú, hay muchos elementos en torno a las fechas. Pero específicamente aquí, ¿por qué ese color? ¿Qué- como, ¿a partir de qué se elige o cómo surge esto? Sí, bueno, mira, antes como de pasar a compartirles un poquito lo que es el Día Naranja, me gustaría como, como ver la trascendencia como de estas mujeres y el impacto que generaron, ¿no? Hay una frase que dice una de ellas, Minerva en este caso, dice una frase así como muy estremecedora, ¿no? Dice, si me matan, dice, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. Entonces, obviamente, esta frase nos viene a colocar en esta realidad actual que tenemos ahorita. Y entonces, a partir de este suceso, el 25 de noviembre se establece como una fecha conmemorativa para erradicar la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, esta fecha se retoma por parte de la ONU, por parte de la Secretaría General de la ONU, y se crea una campaña que se llama Únete y únete y pintemos el mundo de naranja, ¿sí? Entonces, esta actividad de pintar el mundo de naranja, pues tiene que ver con toda esta cuestión de la Agenda 2030, ¿no? De aquí al 2030, pues se invitó a los estados, a las naciones, a que cada día 25 de noviembre se conmemore de manera simbólica, pues esta lucha, ¿no? Entonces, por eso vemos que cada mes hay diferentes actividades, te piden que te pongas que uses una prenda color naranja o que hagas alguna actividad, ¿sí? Entonces, obviamente esto pues retomado de esta actividad y que no se quedara únicamente como el 25 de noviembre, ¿no? Sino que realmente se le diera una continuidad y estarnos un recordatorio, ¿no? Un recordatorio constante de que estamos luchando por la erradicación de la violencia contra las mujeres. Sí, por supuesto. Este, Fíjate que te escucho, hay muchos elementos de los que tú nos compartes que yo desconocía, pero empiezo a hacer un recuento de todos estos movimientos históricos que nosotras las mujeres nos ha tocado hacer, ¿no? Y nos ha tocado levantar la voz y nos ha tocado salir a marchar y pasar la voz y sensibilizar. Este, para trabajar en ello, ¿no? Sobre erradicar la violencia, sobre apropiarnos de nuestros derechos, sobre infinidad de situaciones, ¿no? Pedir situaciones de equidad, de igualdad. Sin embargo, Jessica, ¿tú cómo ves este panorama actualmente? El otro día veía una noticia, venía yo en el radio escuchando una noticia que en Irán, en Irán estaban celebrando que por fin la mujer se le estaba reconociendo su nombre, porque todavía hasta hace unos meses, eh, en el acta de nacimiento de las niñas y niños no aparecía el nombre de la madre. En la invitación de su boda no aparecía el nombre de la mujer. Incluso en la lápida de muerte no iba inscrita el nombre de la mujer. O sea, realmente esa mujer no había existido. Y hasta hace unos meses se aprobó
que las mujeres que tuvieran hijos, hijas en Irán, en las actas de nacimiento de estos niños, de estas niñas, apareciera el nombre de la madre. Entonces estaba celebrando este triunfo. Y venía yo así reflexionando y ahorita que te escucho digo, eh, ¿cómo estamos actualmente? Yo podría creer que eso todavía, que eso ya no pasa, ¿no? Porque creo que se ha avanzado y escucho estas noticias y me doy cuenta que falta mucho, o sea, falta muchísimo todavía. Entonces, ¿tú cómo ves este panorama, Jessie? Mira, históricamente las mujeres hemos sido invisibilizadas de muchas maneras, ¿no? En unas culturas más que en otras. A mí siempre que me hablan y me dicen, porque es un cuestionamiento constante, me dicen, es que ya las mujeres ahorita en la actualidad ya no viven violencia. Entonces, generalmente, eh, cuando yo me expreso así, pues hablo desde mi propio privilegio, ¿no? Desde a lo mejor mi situación, mi condición, pero eso no significa que alrededor, en mi país o en alrededor del mundo, no estén sucediendo situaciones de violencia, ¿no? Digo, a lo mejor pudiera ser que ya hemos avanzado en algunas áreas, sin embargo, fíjate, hace 60 años que se instauró esta fecha como una conmemoración, ¿no? Entonces, si nos vamos a cuestiones estadísticas, nos vamos a dar cuenta que la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema actual, sigue siendo un tema donde quizás lo que ha sucedido es que más mujeres se han dado cuenta que viven violencia por la información, entonces ha habido muchísimas más programas, instituciones políticas. Sin embargo, no podemos decir que la violencia contra las mujeres no existe, ¿sí? Seguimos estando en una sociedad que se sigue violentando a las mujeres de muchísimas formas, ¿no? Por ejemplo, en México, en Oaxaca, ¿no? En Oaxaca todavía se siguen o se siguen dando estas prácticas, ¿no? De la compra y venta de mujeres o el intercambio por una cuestión económica, por algún terreno, o sea, sí me explico, o sea, todavía existe, ¿no? No nos vamos lejos, o sea, la trata de mujeres, la explotación sexual. Entonces, eh, pareciera que vamos avanzando en algunos temas, sin embargo, yo creo que todavía nos queda muchísimo trabajo que hacer y sobre todo sensibilizar, ¿sí? Porque muchas veces cuando, como comentaba ahorita, cuando hablo desde mi privilegio, a veces puedo ser indiferente hacia las realidades de las otras mujeres y eso pues finalmente nos vuelve otra vez a colocar en este retroceso más que un avance, ¿no? Exacto, sí. Jessy, entrando un poquito en este tema de las violencias, ¿cómo nos ayudarías a definir qué es la violencia de género? Bueno, mira, la violencia de género, luego escuchamos el término y luego decimos, bueno, ¿y de dónde lo sacaron o de dónde viene? Bueno, te cuento un poquito también de la historia del concepto pues, de violencia de género. En la cuarta conferencia mundial de la mujer, que fue celebrada, me parece que fue en Pekín, en el 95, ahí se instaura este concepto como tal. Entonces, la violencia de género, pues tiene que ver, o básicamente es la violencia que se ejerce hacia las mujeres por el simple hecho de serlo, ¿sí? Obviamente esto constituye, pues, un atentado contra su integridad, su libertad, su independencia, ¿no? Entonces, básicamente tiene que ser por el simple hecho de ser mujer, pues estoy en una sociedad que de alguna manera me violenta, ¿no? Sí. Oye, hay muchos mitos en torno a esto. Digo, también me queda claro que es desde la desinformación y desde estas miradas, desde el privilegio. He entrado en debate con muchas personas que están en el tema y con otras que no, entre ellos mi familia, pero no los voy a ventanear aquí ahorita, porque hablando desde el desconocimiento,
A veces parece, o muchas personas creen que la violencia de género incluye tanto a la mujer como al hombre. Ujú. Y es a veces un poquito complicado explicar que no, o sea, incluye estamos hablando de la violencia contra la mujer. ¿Por qué existen estas, como estos mitos, como estas faltas de información, de dónde surgen, de dónde se crean, o como por qué, Jessie? ¿Tú qué has escuchado de eso? Mira, porque visualizamos, porque no vemos a la violencia como una estructura, cuando entendemos que la violencia es un proceso muy bien estructurado, que está totalmente, pues ahora sí que es la base de toda una estructura. Es ahí donde entendemos cómo funciona la violencia de género. No es lo mismo vivirse desde un cuerpo de mujer a vivirse desde un cuerpo de hombre. Y a mí siempre me gusta explicar la violencia de género con un ejemplo muy, muy sencillo, muy práctico, que creo que eso nos da como un cierto panorama, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Mira, imagina que tú eres una mujer que trabajas en el tercer turno en una empresa, en una maquiladora, ¿no? Entonces, para trasladarte a tu casa, necesitas tomar el transporte y necesitas, para llegar a tu casa, necesitas pasar, pues, por un lote baldío, ¿no? Y entonces, a lo lejos, tú ves un grupo de hombres que están ahí, ¿no? Entonces, tú a fuerzas tienes que pasar por ahí. Y yo siempre les pregunto a las mujeres en las oportunidades que he tenido de interactuar en grupos, ¿qué sienten? Pues muchas de ellas me dicen, mira, siento miedo de que me vayan a violar, de que me vayan a levantar, de que me vayan a hacer un tocamiento, de que me vayan a matar, ¿sí? O sea, esto es el sentir, ¿no? De una mujer. Entonces yo sí, y cuando hago este mismo ejemplo, pero ahora en un cuerpo de hombre, ¿no? Yo soy un hombre, trabajo en el tercer turno, tomo el mismo transporte, tengo que pasar este mismo lote baldío y entonces a lo lejos veo un grupo de mujeres. Claro. Y yo siempre les digo a los hombres, ¿ustedes qué sienten cuando ven ese grupo de mujeres? Y luego me dicen, algunos me dicen, no, ¿qué tal que me pueden asaltar, no? Porque también hay mujeres que asaltan y este tipo de cosas, ¿no? Y hay algunos que me dicen, no, pues, pues nada, pues yo las veo y digo, ah, pues, bendito entre las mujeres, ¿no? Cosas de ese tipo. Entonces, cuando haces la comparativa, te das cuenta de que nosotras las mujeres tenemos introyectado un miedo hacia los hombres de una manera muy profunda, porque hemos sido expuestas o estamos expuestas a diferentes situaciones de violencia. Entonces, Jessie, con el ejemplo que nos comentas, ¿no? De cómo es vivirse desde el cuerpo de un hombre y desde el cuerpo de una mujer, ¿cómo resulta un privilegio esto? Eh, Te comentaba en el ejemplo, ¿no? Es muy común escuchar y decir, esto ya no existe, la violencia contra las mujeres o los hombres también viven violencia. Entonces, si tú lo ves desde tu privilegio como hombre, en este ejemplo, ¿no? Te puedes dar cuenta, pues, que no, nunca se van a comparar las violencias que vive un hombre a las violencias que vive una mujer. O sea, nunca, nunca vamos a hacer esa comparación. Entonces, sí es, como tú decías, pues hay mucha polémica, ¿no? E incluso se generan discusiones familiares con amigas, amigos, en torno a estos temas, pero básicamente es porque no logramos ver, o sea, no logramos visualizar como estas otras realidades, ¿sí? Entonces, definitivamente nunca va a ser lo mismo tener un cuerpo de mujer en una sociedad donde a las mujeres se les discrimina, se les violenta, se les invisibiliza a vivir desde un cuerpo de hombre, ¿no? Sí, porque también algo muy común que surge cuando entras en estos debates es, pero a los hombres también los matan, Ujú. ¿no? Y es como, oye, sí, sí, espérate, es efectivamente, o sea, a los hombres también los matan, pero no por las mismas razones por las que matan a las mujeres. Ujú. Y luego, ¿quién mata a los hombres? Ujú. Otros hombres, Ujú. ¿no? Puedo entender como que los delitos en los que los hombres se ven inmiscuidos, sí, sí es cierto, o sea, también hay mujeres, ¿no? Como que están en el crimen organizado
o están también rompiendo como, pues, que participan. Sin embargo, no alcanzamos a ver el panorama completo, o sea, de sí, sí es cierto, o sea, los hombres también los matan, pero ¿por qué los matan? ¿Quién los está matando? A las mujeres, ¿por qué las están matando también, no? Por parte de quién están viviendo violencia. Ujú. Entonces, poder entender estas perspectivas, estas realidades, ¿no? Y transmitirlas. Digo, no sé tú, pero yo he tratado de encontrar como las maneras para pasar la voz, para sensibilizar en el tema a las personas que no están en estos temas, pero a veces termino más enojada yo, ¿no? O termino peleándome, o termino alzando la voz, ¿no? Y luego me cacho y digo, bueno, es hasta aquí, hasta donde me toca. Ujú. Pero, ¿qué hacer, Jessy, en esos casos? O sea, ¿cómo pasamos la voz? ¿Cómo sensibilizamos? ¿Cómo abonamos y sumamos a la problemática y a su solución, obviamente? Bueno, desde lo que yo hago o desde mi propia experiencia, en cuanto a lo que me ha funcionado, es compartir la información e invitar constantemente a la reflexión. Yo siempre les comento a las personas que tengo la oportunidad, como hacerles esta invitación y decirles, este es el panorama real, esto es lo que está sucediendo, porque también pasa una cosa muy, pues ahora sí que es como una situación que de alguna manera está tan normalizada la violencia Ujú. que no se percibe como tal. Entonces, cuando las personas van teniendo un poco más de información, van teniendo este acceso a la información, entonces se van dando cuenta de que el panorama es distinto, Ujú. ¿sí? Yo siempre les digo, no es una imposición, no es que las mujeres que estemos como o queramos estar fastidiando, queramos estar todo el tiempo en contra, ¿no? De un sistema, sino que de alguna manera hay un hartazgo ya muy, muy prolongado acerca de precisamente esto que tú comentas, ¿no? Está tan invisibilizada el tema de la violencia, tan dada como algo natural, que entonces ya lo vemos como algo cotidiano. Sí. Entonces, sí es importante trabajar desde la reflexión personal. ¿Cómo estoy viviendo yo mi propia violencia? Porque tú ahorita decías, de repente ya alzo la voz o de repente ya quiero pelear o cosas así. Entonces, es revisarte y decir, bueno, ¿cómo vivo yo mi propia violencia? ¿Sí? ¿En qué momento yo soy víctima de la violencia o en qué momento yo ejerzo la violencia? Y podemos partir desde ahí, desde lo individual, desde lo personal, para obviamente que esto llegue hasta lo colectivo, pero siempre, siempre desde la reflexión, porque si no nos cuestionamos nuestras propias conductas violentas, pues es muy probable que las vamos a seguir reproduciendo y reproduciendo. Y las vamos reproduciendo y quienes nos rodean, a su vez, la van normalizando. Ujú. ¿No? Porque yo Así es. puedo decir, bueno, yo no soy violenta, yo no agredo, yo no alzo la voz, yo no le doy el bachón a mi hijo, a mi hija, eso no es violencia, ¿no? Desde mi construcción o desde lo poco o mucho que me he llevado a reflexionar. Y a su vez, esa niña, ese niño, pues está normalizándolo. Ujú. Ujú. Así es. Entonces sí tenemos un trabajo, ahora sí que muy particular en lo individual. Como decías tú, como en estos temas de la crianza, ¿no? Quienes son padres o madres y que están a cargo de los cuidados de un niño o una niña, pues sí tenemos una responsabilidad muy, muy grande en cómo vamos o en qué mensaje les estamos dando, ¿no? Porque, por ejemplo, algo muy común que sucede es que cuando los niños o las niñas están pequeños, pues que le das la nalgadita o que le das el bachoncito o que le gritas, ¿no? Y entonces damos un doble discurso, ¿no? A lo mejor si yo tengo estas ideas tradicionales donde es que te voy a la mano porque te quiero, pues entonces ahí le estamos dando un doble discurso y entonces, ¿qué va a pasar con ese niño o esa niña? O sea, van a aprender que los golpes, que ese tipo de conductas, pues son actos de amor. Ajá. Y entonces
trasladamos eso a nuestra vida familiar o nuestras relaciones y vamos generando como estos procesos de violencia normalizados. Claro. Oye, híjole, qué importante entrar a la reflexión y al trabajo personal. Jessy, por ejemplo, una persona que a lo mejor no trabaja directamente con víctimas de violencia, que también eso en cierta forma, a mí en lo personal me ha permitido sensibilizarme mucho con el tema, me ha permitido como visibilizar los privilegios, ¿no? En los que yo he crecido y me he desarrollado sin invisibilizar a las personas que no y generar esta empatía también, ¿no? Este, pero alguien que a lo mejor nos está escuchando por primera vez, está como analizando y reflexionando en esto que tú y yo estamos platicando el día de hoy, ¿cómo hacerle, Jessica, desde tu experiencia, para permanecer autovigilantes de nosotros mismos, de nosotras mismas? Bueno, yo creo que si yo no tengo o nunca he tenido como un acercamiento a esta información o a lo mejor no sabía ni siquiera que existía la violencia de género, ¿no? Porque pues la violencia probablemente todo el mundo tenga una idea de lo que es la violencia. Yo creo que el primer paso es como el hacer consciente de que podemos tener acceso a información, ¿sí? El empezar a informarnos. A mí me ha pasado o he tenido la oportunidad de estar como en cursos o en talleres donde hay mujeres que se acercan y me dicen, es la primera vez que yo escucho esto y me doy cuenta que yo vivía violencia. O sea, no sabía que esto era violencia, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer estas personas que quizás nos estén escuchando o sea la primera vez, que empiecen como a tener este interés o esta perspicacia, ¿no? De conocer un poco más del tema, porque a veces creo considero que si a mí no me está pasando una situación de violencia, entonces no me informo, soy indiferente, así como que esos temas no me interesan o esos temas no me tocan a mí. Entonces yo creo que esto es una problemática que nos toca tanto a hombres como a mujeres. Exacto. No ser indiferentes, o sea, la invitación es no ser indiferentes ante esta situación y ver yo como persona desde dónde me puedo sumar, desde qué punto puedo hacerlo, desde el espacio donde yo estoy, cómo puedo contribuir a que estos procesos de violencia pues vayan disminuyendo. Obviamente el ideal es erradicar completamente la violencia y sabemos que eso sería como una utopía, ¿no? Pero obviamente ese es el ideal o lo que se busca conseguir. Claro, oye, y fíjate que importante esta postura también que compartes de no quedarme nada más en lo individual, sino en la medida de lo posible llevarlo a lo colectivo, porque luego también traemos muy introyectados, como muy así pegado a la piel, ¿no? Estas frases de se está peleando mi vecina o mi vecino o estoy presenciando un hecho violento aquí en la calle, cierra la puerta, ¿no? Cierro la puerta, los trapitos sucios se lavan en casa, no te metas, vieja chismosa, ¿no? Como por querer abonar o como querer generar algo, ¿no? Allá afuera, o sabes de que a mí me gusta mucho esta era sociodigital ahora, porque ha permitido que la violencia no sea algo privado. O sea, realmente ahorita esto ya es algo público Ujú. y se está visibilizando de muchas formas, ¿no? Ahorita, no sé si has visto todas estas notas, incluso de maestras, de maestros que en su momento han violentado alumnos, alumnas por estos medios. Entonces digo yo, oye, pues qué bueno, ¿no? La violencia ya no es privada, Ujú, también hay algo que se está haciendo público. ujú, Entonces, no quedarnos nada más desde lo individual, sino en la medida de nuestras posibilidades llevarlo a lo colectivo. ujú. Así es, totalmente de acuerdo. Y creo que esto es un buen momento para hacer visible pues lo que por mucho tiempo probablemente fue invisible, ¿no? Como decías tú,
ahorita con el tema de la pandemia, pues también se incrementó muchísimo la violencia contra las mujeres, porque entonces las mujeres se tuvieron que quedar en casa encerradas con la persona que les ejerce la violencia y entonces pues esto vino a disparar muchísimas cosas, pero también vino a visibilizar como este otro contexto donde a través de una línea telefónica de emergencia, a través de una terapia virtual podemos estar proporcionando también esta contención o incluso a través de cursos, talleres de manera virtual, ¿no? Obviamente sabemos que no todas las mujeres pues tienen acceso como a estas herramientas, sin embargo, pues bueno, puede ser desde una llamada, incluso desde estos mensajes que dan en la radio y todo esto, ¿no? Sí, claro. Así es, digo, y qué valioso poder también nosotros generar estas estrategias que antes no estaban, como bien dices, lo que está pasando socialmente con el tema de la pandemia nos ha hecho ver otras necesidades que están ahí latentes y en la medida de nuestras posibilidades, pues sumar a ello. Jessy, muchísimas gracias por el tema que nos trajiste hoy, bien valioso y pues con esa calidad humana que te caracteriza para invitarnos a la reflexión. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por el espacio y bueno, espero contribuir un poquito a lo mucho que pues yo a lo largo de este tiempo he recibido a lo mejor de otras personas, de otras historias, de tener como más acercamiento a estos espacios y pues muchas gracias. Al contrario, adiós, gracias.